Prepárate porque lo que viene no es precisamente ligero. Hay dos historias que están circulando con fuerza y que, por su contenido, están generando un ruido considerable. Por un lado, aparece un episodio especialmente delicado relacionado con Paz Vega y un mensaje que habría lanzado de forma directa y contundente contra Antonio David Flores justo antes de su separación. No se trata de una insinuación suave, sino de palabras muy serias que han dejado a muchos completamente descolocados. Por otro, tenemos a Jessica Bueno, sentada en el plató de Joaquín Prat, protagonizando un momento tenso que ha terminado derivando en un cruce incómodo con Marta López, todo ello salpicado por declaraciones, recuerdos del pasado y la constante sombra de Kiko Rivera. Ambos temas están conectados por algo en común: polémica, versiones enfrentadas y una sensación de que todavía hay mucho más por salir. Si empezamos por lo que ocurrió en televisión, el ambiente ya venía cargado desde el principio. Jessica Bueno estaba comentando su reciente entrevista cuando Marta López decidió intervenir de forma bastante directa. No fue una simple pregunta, sino más bien una acusación encubierta. Le vino a decir, con bastante claridad, que estaba dejando entrever más de lo que realmente contaba, como si detrás de sus palabras hubiera una historia mucho más oscura que no terminaba de revelar. Ese tono insinuante no pasó desapercibido y generó una incomodidad evidente en el plató. Pero Marta no se quedó ahí. Dio un paso más y cuestionó el momento elegido por Jessica para hablar. Le recordó que durante años había soportado situaciones complicadas sin hacerlas públicas, supuestamente por proteger a su hijo, y ahora, de repente, decidí exponer aspectos íntimos en televisión. La lectura que dejaba caer era clara. Quizá no se trataba tanto de necesidad emocional como de una oportunidad mediática. Un planteamiento duro, porque implica poner en duda la autenticidad del relato. Este comentario venía reforzado por algo muy concreto: la emisión de imágenes antiguas de Kiko Rivera en programas de televisión donde sus palabras hacia Jessica eran bastante más ofensivas que las actuales. Es decir, Marta López construyó su argumento comparando el pasado con el presente. Si antes se dijeron cosas más graves y ella guardó silencio, ¿por qué ahora reacciona? Esa es la pregunta que quedó flotando en el aire, acompañada de una insinuación bastante incómoda, que tal vez ahora sí conviene hablar. La respuesta de Jessica fue larga, emocional, en algunos momentos claramente defensiva. Explicó que durante más de una década había optado por callar, que había preferido no entrar en detalles ni alimentar conflictos, incluso en situaciones en las que podría haberlo hecho. Según su versión, su prioridad siempre fue mantener cierta estabilidad, sobre todo por su hijo. Lo más llamativo de su intervención fue que insistió en que, incluso recientemente, había seguido defendiendo a Kiko públicamente, destacando únicamente los aspectos positivos de su comportamiento. Ahí es donde introduce su principal argumento: siente que ha sido leal durante años y que, pese a ello, ha recibido ataques o comentarios despectivos sin motivo. Lo que realmente le molesta, según explica, no es solo lo que se ha dicho ahora, sino el hecho de que él haya insinuado cosas negativas sobre ella cuando ella nunca ha hecho lo mismo. Ese desequilibrio, esa sensación de haber protegido una imagen que no era recíproca, es lo que la lleva finalmente a hablar. Sin embargo, el punto más delicado vuelve una y otra vez. Aquellas declaraciones antiguas en las que Kiko Rivera hablaba de su relación íntima con Jessica en términos que muchos calificaron como humillantes. Comentarios sobre su vida privada, sobre su compatibilidad en la intimidad, que generaron una gran polémica en su momento. Y, efectivamente, Jessica no respondió públicamente entonces. Ese silencio pasado es lo que ahora se utiliza para cuestionar su reacción actual. Ella lo explica desde otra perspectiva. Antes aguantaba porque era más joven, porque su situación era distinta, porque quizá no tenía la fuerza o el contexto para reaccionar. Ahora, en cambio, siente que ha llegado a un límite, que después de años callando, tiene derecho a defenderse si se siente atacada. Y deja caer algo importante: si él decide empezar a señalar, ella no va a seguir guardando silencio. A todo este entramado se le añade un elemento que termina de enredarlo todo aún más: la insistencia de ciertos espacios televisivos en rebuscar en el pasado, desempolvar declaraciones antiguas y volver a ponerlas sobre la mesa como si acabaran de ocurrir. Jessica no oculta su malestar ante esta práctica y lo expresa con claridad. Considera que se están resucitando episodios que ya estaban cerrados, etapas que, con mayor o menor esfuerzo, habían quedado atrás. Desde su perspectiva, no se trata de un ejercicio informativo, sino de una forma de reabrir cicatrices que ya estaban empezando a cerrarse.
Y lo más delicado, según ella, es que esto sucede en un momento en el que su prioridad es mantener una convivencia lo más estable posible por el bienestar de su hijo. Esa sensación de retroceso constante es la que más le incomoda. Porque mientras ella intenta avanzar, el foco mediático insiste en mirar hacia atrás, en recuperar discusiones, declaraciones y conflictos que pertenecen a otro momento vital. En ese choque de tiempos, el pasado que se reactiva y el presente que intenta construirse, es donde se genera gran parte de la tensión. No es solo una cuestión de imagen pública, sino de equilibrio personal. Cada vídeo antiguo, cada frase rescatada, actúa como un detonante que vuelve a colocarla en un escenario que creía superado. Y no es la única que percibe esta dinámica. Hay quienes observan con cierta preocupación cómo algunos programas parecen apoyarse excesivamente en la hemeroteca para alimentar narrativas actuales. Historias que en su momento tuvieron su recorrido vuelven a ocupar titulares, como si nunca hubieran terminado. En ese sentido, se dibuja una especie de bucle mediático donde los mismos conflictos se reciclan una y otra vez, impidiendo que los protagonistas puedan cerrar definitivamente esas etapas. Lo que para el espectador puede ser contenido atractivo, para quienes lo vivieron puede convertirse en una carga constante. Pero más allá del ruido televisivo, lo que realmente aporta peso al relato son los detalles que empiezan a salir sobre la vida en común. Poco a poco, se va dibujando una relación que dista mucho de la imagen superficial que en algún momento se proyectó. Jessica habla de discusiones recurrentes, de desacuerdos que no eran puntuales sino habituales, casi parte de la rutina. También menciona una desconexión emocional progresiva, una distancia que no solo era física sino también afectiva. En su relato aparece una sensación clara de soledad dentro de la propia relación. Explica que hubo un punto en el que dejó de sentirse reconocida, ni como pareja ni como madre. Esa falta de valoración, sumada a la percepción de que él estaba centrado en sus propios intereses, terminó generando un desequilibrio difícil de sostener. Mientras tanto, ella asumía responsabilidades, intentaba mantener cierta estabilidad y, según cuenta, hacía esfuerzos por sostener una situación que cada vez resultaba más desgastante. Esa descripción no se limita a momentos puntuales de crisis, sino que apunta a una dinámica prolongada en el tiempo. Una convivencia marcada por la falta de implicación por una de las partes y por el desgaste emocional de la otra. Es en ese contexto donde cobran sentido muchas de las decisiones posteriores y también el silencio que mantuvo durante años. No como una ausencia de historia, sino como una forma de protegerse o de evitar una exposición mayor. Y cuando toda esta reconstrucción del pasado ya parece suficientemente intensa, aparece un nuevo foco que desplaza momentáneamente la atención: el mensaje de Paz Vega. Aquí el escenario cambia por completo. Se abandona el plató, el debate televisivo, y se entra en el terreno de las redes sociales, donde el impacto puede ser incluso más inmediato y menos controlado. Lo que publica no deja espacio a interpretaciones suaves. No hay matices ni ambigüedades. Son afirmaciones directas, contundentes, con un lenguaje que implica acusaciones de gran peso. El hecho de señalar públicamente a Antonio David Flores con ese nivel de rotundidad provoca un efecto inmediato. La conversación ya no gira solo en torno a una experiencia personal o a un conflicto mediático, sino que entra en un terreno mucho más delicado, donde las palabras tienen consecuencias mucho más amplias. Además, el contenido del mensaje no se limita a una crítica individual. Se expande hacia una reflexión más general sobre el sistema, sobre la justicia, sobre cómo se gestionan ciertos casos y sobre lo que ella considera carencias en la protección de determinadas situaciones. Introduce conceptos relacionados con el contexto social, cuestionando actitudes, estructuras y formas de abordar problemas complejos. Es decir, transforma un mensaje personal en una declaración con implicaciones colectivas. Sin embargo, lo que realmente termina de encender la polémica no es solo lo que se dice, sino lo que ocurre después. La publicación desaparece en cuestión de minutos. Un gesto que, lejos de apagar el tema, lo intensifica. Porque en la era digital, borrar no significa eliminar. Alguien ya había capturado ese contenido y, a partir de ahí, comienza a difundirse con rapidez. Esa eliminación abre la puerta a múltiples interpretaciones. Hay quienes lo ven como un arrebato emocional, una reacción impulsiva que luego se reconsidera al tomar conciencia de su alcance. Otros, en cambio, sugieren que podría haber una intención detrás, una estrategia que combina impacto inicial y retirada posterior. Sea cual sea la explicación, el resultado es el mismo, el mensaje sigue circulando y el debate se amplifica. A partir de ese momento,
la discusión se desplaza a un terreno más amplio y complejo. Se empiezan a plantear preguntas que van más allá de los protagonistas concretos. ¿Hasta qué punto una figura pública puede hacer acusaciones de ese calibre sin respaldo judicial? ¿Dónde se sitúa la línea entre la denuncia legítima y la imputación sin pruebas? ¿Qué papel juega la opinión pública en la construcción de esas percepciones? También entra en juego el peso del contexto mediático. Porque no es lo mismo una declaración en privado que un mensaje lanzado a miles de personas en una red social. El alcance, la velocidad y la capacidad de generar opinión convierten cada palabra en un elemento de gran impacto. Y en ese escenario, la responsabilidad adquiere otra dimensión. Mientras tanto, las dos historias avanzan en paralelo, alimentándose en cierto modo del mismo ecosistema mediático. Por un lado, una relación del pasado que se reconstruye pieza a pieza, entre silencios, reproches y versiones enfrentadas. Por otro, una intervención pública que sacude el debate y abre cuestiones mucho más profundas. Y en medio de todo, una sensación difícil de ignorar. Lejos de aclararse, todo parece complicarse cada vez más, como si cada nueva información no cerrara capítulos, sino que abriera otros nuevos que todavía están por escribirse.